Bueno, pastor, Buenas tardes. nuevamente acá. Buenas tardes. Hola, hermano Iván, Dios te bendiga. Gracias, pastor. La justicia de los siglos, ¿no? Que tanto justicia de necesitamos los ahora esta palabra de Ay, justicia. hermano, claro que sí, que la necesitamos. Continuamos entonces con el trabajo que el Señor nos ha puesto. Este es la parte número 17 que estamos trabajando hoy. Habíamos dejado en la parte 16, veníamos hablando de la profecía, ¿no? De la profecía de las 70 semanas. 70 semanas, exacto. Y en esa parte se habló con relación al pueblo de Israel, o sea, hace un mes más o menos. Ahora vamos a continuar entonces con la parte B con relación al Mesías. Para entrar un poco en contexto, quisiera leer este párrafo para que luego usted nos explique, pastor. ¿Podríamos empezar con una oración? Sí, claro. Para que luego nos explique entonces punto por punto. Vamos a hablar, pastor. Padre, gracias te damos en este momento por estar aquí reunidos de una manera literal y también espiritual con nuestros hermanos que estarán atendiendo este programa, y te pedimos que tú nos bendigas, que tú viabilices lo que aquí podamos entender conforme a lo que tu palabra enseña, Señor, no conforme a las cosas humanas, porque los humanos somos falibles y cometemos serios errores, pero confiamos en ti, en tu Espíritu Santo, que guíes todas las cosas. Al mismo tiempo te pedimos que bendigas a la posible audiencia, que tú les guíes y les guardes de todo mal. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer en la página 356, la parte B con relación al Mesías. Dice así: la profecía de Daniel 9, 24, 27 nos asegura que después de las 69 semanas vendrá la última semana, o sea, los últimos 7 años en los cuales aparecerá el Mesías. Y aquí se refiere al Mesías como príncipe, como el principal, como el primero, para contrastarlo no solamente con los príncipes romanos, sino también con los príncipes de su propio pueblo, Israel, a los cuales ellos siguieron con tan funestos resultados. Habían pasado 483 años desde que Artajerjes había autorizado la reconstrucción de la nación hebrea como tal. No debemos confundirnos, esta última semana de Daniel no comienza desde el nacimiento de Cristo, sino desde el inicio de su ministerio de 3 años y medio, en el año 29 después de Cristo. Fue el bautismo en agua de Jesús de Nazaret por Juan en el río Jordán el que hizo comenzar la última semana de Daniel. Tremendo, ¿no? Dice, abre comillas, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Es interesante lo que se nos dice Isaías 42, 1, en referencia con el inicio del ministerio de Cristo. Abre comillas. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es desde ese momento que el Señor Jesús comienza a predicar el acercamiento del reino de los cielos, en primer lugar al pueblo de Israel y por extensión a toda la humanidad. La profecía nos dice en Daniel 9:24 que el Mesías vendría para lograr 6 propósitos definidos en relación con su misión mesiánica y redentora. A. Terminar la prevaricación. B. Poner fin al pecado. C. Expiar la iniquidad. D. Traer la justicia de los siglos, perdurable, dice la versión de 1960. E. Sellar la visión y la profecía. Y F. Ungir al santo de los santos. ¿Cómo se complementan estos propósitos en Cristo? Sí, Eso es lo que vamos. ¿Cómo se cumplen? Sí. ¿Cómo se cumplen estos propósitos? Para refrescar un poco la memoria de los hermanos que estén escuchando y amigos que estén escuchando nuestra
estudios sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel, aparte de que es una de las más grandes profecías del Antiguo Testamento, yo pondría en primer lugar las profecías sobre el Mesías, ¿verdad? Okay. Porque es lo más importante. Sí. Esta profecía fue dada al pueblo de Israel. Y se habla de 70 semanas, que son 70 semanas de años. Y hemos hecho notar ya en programas anteriores que si usted lee la profecía como si fuera prosa, Exacto. se va a confundir. Tiene un enredo tremendo. De una cosa salta a la otra y así. Pero cuando usted lo desglosa y se da cuenta que la profecía está dada en poesía, Okay. entonces usted va a ver la diferencia que hay entre lo que está dicho para el pueblo y lo que está dicho para el Mesías. Hay una parte que está dicha para el pueblo y otra parte que está dicha para el Mesías. Lo que está dicho para el pueblo, aunque está dentro del cómputo de las 70 semanas, no está limitada a ese tiempo. Puede exceder a ese tiempo, como ocurrió cuando vino la rebelión judía del año 66 después de Cristo y cómo se cumplió el final de la profecía en la destrucción de la ciudad y del templo. Ahora, cuando nosotros estudiamos a conciencia la profecía de las 70 semanas, nos vamos a dar cuenta que la profecía está hecha para que se cumplan 6 cosas fundamentales. Lo demás puede ser accesorio, pero lo importante son los 6 aspectos que tienen que cumplirse con relación a la profecía, al Mesías príncipe y a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y con la humanidad también. Okay, claro. Cuando dice el príncipe, bueno, la palabra que aparece aquí no es príncipe propiamente hablando. El término príncipe es un término latino, príncipe, que quiere decir el primero. Primero, sí. Pero el equivalente hebreo era Nasik. N-A-S-S-I-K, por lo menos así es como se escribe en nuestro idioma. Por supuesto que en hebreo no se escribe así. Entonces, pero eso es lo que era el príncipe. Un Nasik era el jefe de una tribu, era el jefe de una familia, el primero, exactamente. O sea, era la categoría de príncipe. Correcto. Y lo importante es que la profecía es bien clara. El principal príncipe. O sea, el Nasik de Nasik. ¿Ves? El más grande de los Nasiks. Entonces, como decir en español, el Señor de Señor. El Señor de Señor, exactamente. Entonces, aquí es donde tenemos que ver, como tú bien ¿cómo se me elaboraste? La profecía está dada para que se cumplan 6 objetivos. Correcto. De parte de Dios con relación a Jesucristo y a la humanidad. Okay. Y así tenemos la primera, el inciso A, es terminar la prevaricación. Correcto. Dice, la palabra prevaricación viene de un término que significa transgredir, ofender, pecar. Esta prevaricación está directamente relacionada con el pueblo de Israel y con su rompimiento del pacto hecho con Jehová en el Sinaí. Para establecer el nuevo pacto con el pueblo del Señor, Jesucristo tiene que limpiar esta prevaricación con su sangre. Es la única forma de limpiar la transgresión del pacto hecha por el pueblo. Al mismo tiempo, veas Isaías 1:23, al mismo tiempo el Señor debía cumplir la ley de Moisés que el pueblo de Israel como un todo no había cumplido. Es tremendo ver que el Señor nació como un hombre, un judío, vivió una vida sin pecado, vivió una vida perfecta, cumplió con todos los requisitos de la ley de Moisés para poder ir a la cruz. Si eso nos lo dicen a nosotros, tú tienes que ser un ser perfecto para después venir y fusilarte. No, salimos corriendo mientras haya carretera, ¿verdad? Pero ese era el propósito de Dios. Había que cumplir todo esto para que Él pudiera ser crucificado y entregar su vida santa por toda la humanidad para la salvación. Es necesario que entendamos que Jesucristo, como una encarnación del Israel de Dios, cumple paso a paso todos los objetivos que Dios había fijado para su pueblo representativo y que éste no pudo cumplir. Pues aquí dice, compárese Isaías 5:1-7 con Juan 15:1 y siguiente.
No cabe la menor duda cuando usted toma el Antiguo Testamento, ya es el libro de los jueces. Yo estoy estudiando ahora el libro de los jueces. Es verdaderamente alucinante ver cómo ese pueblo caía y caía y caía. Sí. Y dice en los primeros capítulos de Jueces, dice, y murió Josué, y murió toda aquella generación, y el pueblo se olvidó. Allí estaban los sacerdotes, ahí estaban los, ¿cómo se llama? El centro de oración en Silo, y todo eso, y estaba el tabernáculo que ellos habían traído del desierto, pero dice literalmente el pueblo se olvidó. ¿De qué se olvidó? No se podía olvidar de lo que ellos estaban viendo. Se olvidó del pacto con Dios. O sea, no quiso, lo que quiere significar es, no quiso continuar guardando el pacto con Dios. Se dejó filtrar por la religión cananea, por los Baales, por las Astartés, por todo aquello. Y lamentablemente, hermano Iván, hay un paralelismo muy grande con la iglesia. Si lo traemos al contexto actual, tocó muy bien el tema, esto muy bien lo que usted planteó en el contexto allá, ahora traigamos al contexto. Hay muchas cosas que se ven de hoy como iglesia, que de iglesia lo único que tiene es el nombre. Y hay una especie de ministerio social que no les interesa mucho, ¿cómo se llama? Predicar a Cristo, ni predicar el pecado, todo está bien contigo, no tienes nada, o sea, es para hacer sentir bien a la gente. Correcto. Y es lo que yo cada rato predico el domingo. Aquí nosotros no venimos para sentirnos bien. Nos sentimos bien, sí, obviamente. Claro, obviamente. Y socializamos, obviamente. Pero la iglesia no se viene para sentirse bien ni para socializar. A la iglesia se viene a adorar a Dios, a servir a Dios, a aprender de la palabra de Dios y a predicar la palabra de Dios y del reino. Entonces, cuando la iglesia no cumple esos objetivos, no está siendo la iglesia de Dios. Se podrá llamarse iglesia, pero no es iglesia. Es una iglesia prevaricadora. Prevaricadora, porque transgrede, ofende y peca. el pacto, exactamente. Y seguimos transgrediendo el pacto que hicimos esta vez ahora con Jesucristo. Con Jesucristo, ¿Ves? exactamente. Entonces, esa es la primera cosa. El Señor tenía que limpiar la prevaricación del pueblo, encarnar al pueblo de Israel en sí mismo, para poder, cumpliendo esa realidad delante de Dios, poder ser el Redentor, el Cordero sin mancha, que iba a salvar al pueblo. Y ahí es uno de los fallos de los que estábamos hablando sobre el dispensacionalismo, que pretende que el pueblo de Israel va a volver sobre sus fueros en el milenio y va a tener un templo y va a continuar ofreciendo sacrificios animales y va a existir un sacerdocio idéntico al que hubo con Aarón y todo eso. Exacto. Entonces, ¿para qué hizo Cristo esto? Si Cristo realmente encarnó a ese pueblo, o sea, se convirtió en él, en el Israel de Dios, en el verdadero olivo. Entonces, ¿te das cuenta que eso no hace sentido? No hace sentido. Sí. Entonces, esa es la primera cosa. Es como que si el Señor hubiera perdido entonces todo ese trabajo. Exactamente. ¿A qué vino? ¿Qué lo hizo? Exactamente. Una vez que el Señor cumplió con su misión de encarnar a Israel y de morir en la cruz, tanto por Israel como por el resto de la humanidad, ya se ha acabado eso, ya se conculcó eso, se terminó. Lo dice Hebreos. Lo que está viejo ya está por desaparecer. Se cumplió, pero se cumplió en Jesucristo, no en el mismo pueblo. Ahora bien, ese pueblo no quiere decir que Dios desechó ese pueblo, no. Los que creyeron en Cristo y aceptaron el nuevo pacto representan a ese pueblo. Pero ahora hay una nueva cualidad. Y esa nueva cualidad se trasluce en el nuevo pacto. ¿Ves? Ya el nuevo pacto tiene otras características, otras dimensiones, otras proyecciones, otros horizontes que en una medida tan estrecha como un simple pueblo racial no se podía conseguir. Es lo que estaba diciendo yo cuando estaba predicando sobre la iglesia en enero, la primera semana de enero, la segunda propiamente hablando, cuando el Señor cumplió todo lo que tenía que hacer con relación a lo que era su propósito salvacional con Israel, el pueblo ya no estaba cumpliendo, no había cumplido con esa misión y había de hecho fracasado en aceptar al enviado de Dios, al Mesías. Si tú rechazas
al Mesías, tú estás rechazando la única vía que hay, que Dios ha establecido de salvación. Entonces, si el Evangelio de Cristo hubiera quedado enmarcado solamente en el aspecto del pueblo de Israel, que fue lo que muchas veces al principio no pudieron entender los fariseos que se convertían al Evangelio, seguían interpretando las cosas en sentido del pueblo racial de Israel, el Evangelio nunca hubiera llegado a ninguna parte. Cuando el efecto ha sido todo lo contrario. Exactamente, hubiera sido un fenómeno judío, única y exclusivamente. Entonces había que romper esos moldes para expandirse a algo precisamente a los gentiles, a la humanidad. A la humanidad, Exactamente. Tuviera esa inclusión, o sea. Exactamente, si no, no habría salvación para nadie. Correcto. O sea, hubiéramos seguido la misma situación que existía cuando en el Antiguo Testamento, cuando cualquier gentil, un egipcio, un romano, un griego, podían venir y decir, yo quiero ser un judío, entonces te circuncidaban y te hacías judío, y ahora eras parte del pueblo de Israel. Pero ¿cuánta gente se hubiera salvado? Ahora, con el Evangelio la cosa cambia. Cambia, hay una nueva visión, hay un nuevo horizonte que abarca a toda la humanidad, a todas las razas, a todas las culturas de la humanidad. El punto B dice poner fin al pecado. Pecado, en griego es hamartia, fallo, errar al blanco. Es la idea del ¿cómo se llama? Del arquero que dispara el arco y no da en la diana. ¿Okay? Dice, es la rebelión del hombre contra Dios. Ha acompañado al hombre desde su cuna hasta su tumba y lo seguirá haciendo hasta el final. Existe una sola forma de ponerle fin al pecado y esa forma es la regeneración final del creyente por medio de la resurrección. Cuando posea un cuerpo glorificado, dominado y controlado por el Espíritu regenerado. Pero para que eso sea posible, se requiere el sacrificio vicario de Cristo. Es la única forma de poner fin al pecado y crear una nueva humanidad donde este flagelo que ha hecho tanto daño al ser humano no pueda más existir. O sea, cuando decimos que el Señor le pone fin al pecado, no significa que no ha habido más pecados desde que Cristo vino hasta ahora, al contrario. El hombre sigue pecando. ¿Ve? Incluso los cristianos pecamos. Lo que significa es que Él paga por ese pecado y que un día ese pecado se terminó, se va a terminar. O sea, desde el punto de vista de Dios, el pago por el pecado ya está hecho. No hace falta que venga más nada, ni hace falta que hagamos más nada. Lo hizo Jesucristo. ¿Ves? Dice, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Efectuó la purificación, limpieza de nuestros pecados. Hebreos 1:3. Quitó los pecados que nos impedían relacionarnos directamente con Dios. Hebreos 9:26. Antes necesitábamos, el pueblo de Israel necesitó un sacerdote, que era un pecador también, pero que tenía que hacer una serie de ceremonias y de cosas, y de baños rituales y demás, vestir las vestimentas sacerdotales para poder y mantenerse lo más puro posible para poder entrar al lugar santísimo, a ofrecer en el día de la expiación por el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero eso no quitó ni el pecado del pueblo, ni quitó el pecado del sacerdote, ni de nada de eso. Fue Cristo, que fue el sacerdote sin pecado, el que pudo hacer eso, ¿verdad? Llevó nuestros pecados en el madero. Primera de Pedro 2:24. Esto no quiere decir que el hombre no ha cometido un pecado más desde que Jesucristo obró la redención de la humanidad. Tal cosa más que absurda es insostenible ante la realidad que palpamos. Lo que quiere decir es que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz es la paga suficiente ante Dios para que nuestros pecados sean borrados y perdonados. ¿Ves? Cuando venimos a los pies de Jesucristo, confesamos nuestros pecados delante de Dios, ese pecado ya, dice la palabra, lo hecho al fondo, en lo más profundo del mar. O sea, Dios tiene el poder de no acordarse de nuestros pecados. Nosotros no. Nosotros siempre nos vamos a acordar de las cosas malas que hemos hecho mientras estamos aquí en este cuerpo, ¿no? Pero Dios perdona nuestros pecados y eso es lo que significa realmente perdón. El famoso
expresión ridícula de los seres humanos, perdono pero no olvido. No. ¿Eh? O sea, tú no estás perdonando nada. Tú lo que estás diciendo es que tú no vas a tomar acción, Sí. represalia Represalia. contra esa otra persona. Sí. Pero realmente tú no has perdonado nada. Claro, olvidar, nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Ujú. Yo no sé, quizás por ahí hay alguien que tenga esa capacidad, pero los seres humanos siempre tenemos la capacidad de recordar lo bueno y lo malo. Y lo malo, correcto. Pero sí quizás tengamos la capacidad de dejar qué permito yo que surja más Ajá. en mi desarrollo interior, ¿cierto? ¿Sí? Claro, claro. Si surge la misericordia, sí. entonces esa capacidad es más de amor, más de aceptar. Sí. Así me hayas hecho lo que me hayas hecho. Sí, no, bueno, no cabe Así no duda lo que- olvido, así no lo olvido. No, claro, no cabe duda que los mecanismos, que tenemos mecanismos mentales para Sí, minimizar para minimizar. lo más posible Pero si aprenden a los través efectos. de la palabra. Sí, claro, los Aquí es efectos. donde lo que- aprendemos. pero tenemos la ayuda de Dios, Sí. la ayuda del Espíritu Sí. para poder Correcto. sobrepasar Sobrepasar. esa situación, y por mucho daño que nos haya hecho una persona, uno puede decir, yo decido perdonarte. Ajá. O sea, yo decido poner esto en manos de Dios Correcto. y que se acabe. Se acabe Correcto, ahí. se acaba. Exactamente. Así no lo olvide, pero de todas maneras. No, claro, tomó no la lo voy a decisión. olvidar, pero siempre se va a recordar con Correcto. menos, Sí. con menos dolor, vamos a decir así. Exacto. Usted lo dice aquí muy claro, Sí. arriba, ¿no? Existe una sola forma de ponerle fin al pecado, y esa forma es la regeneración final Ajá. del creyente por medio de la Exacto. resurrección. Claro. Y no hemos resucitado todavía. No, todavía no. Entonces, Todavía no hemos entonces, resucitado. cuando- Cuando posea un cuerpo glorificado. Cuando- Primicias. ¿Se acuerda de aquello famoso? Ujú. ¿Cuáles Primicia de fueron lo las que primicias? durmieron es hecho Jesucristo. Bueno, Ah. la primicia de Pentecostés. Pero entendamos esto. Nosotros, cuando morimos, es que somos completamente santificados. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos el cuerpo de pecado con nosotros. Entonces, nuestro espíritu va a la presencia de Dios. Y siempre recordemos que en la presencia de Dios no puede entrar nadie inmundo, ni impuro. Solo Así santo. que vamos completamente santificados. Cuando ese espíritu completamente santificado, sin ningún resquicio de pecado por ninguna parte, Ujú. vuelva a la tierra con Jesucristo, porque dice la Biblia que Él nos traerá, ¿verdad? Ese cuerpo va a ser glorificado, se va a levantar un cuerpo glorificado sí, donde va a habitar un espíritu santificado. Santificado, Y sí, como precioso. consecuencia de eso ya no vamos a tener es pecado. precioso. Lo que pasa es Ni que vamos eso a recordar el pecado. Eso no cabe en nuestras mentes. No, o sea, lo claro, entendemos claro, así claro, como claro. lo leemos y lo... Uno lo entiende, pero Sí, no pero- lo puede comprender a toda su plenitud. No, Exacto. todavía no estamos en ese... Pero que pasó, pasó. Y pasó en Jesús. Así Así es. mismo. Entonces seguimos aquí. El pecado como tal cesará en la regeneración final, ¿ves? Lo que estábamos hablando. Cuando el cristiano redimido viva en un cuerpo incapaz de volver a De pecar. volver a pecar. Algunos eruditos interpretan este versículo en el sentido de que Cristo finiquitó. No puedo contestar. Algunos eruditos interpretan este versículo en el sentido de que Cristo finiquitó las oblaciones o sacrificios matutinos y vespertinos que se hacían en el templo por los pecados del pueblo. No vemos ninguna contradicción o diferencia básica entre que Cristo vino a poner fin al pecado y la cesación de las ofrendas animales en el templo, ya que después de su muerte en la cruz, éstas perdieron su significado, habiéndose producido el hecho que ellos anunciaban en Jesucristo todas las miles de ovejas y machos cabríos sacrificados en el templo a Jehová después de su muerte, no tenía ya ninguna razón de ser. Mateo 27, 51, Marcos 15. Aquí tenemos un pie de página que se está desaparecido. No dice, no aparece el pie de página. O sea, lo que estamos aquí considerando es que una vez que el Señor Jesús vino a la tierra y pagó las culpas nuestras en la cruz, ya el pecado fue pago, ¿verdad? Ahora, cuando los judíos rechazaron, no todos los judíos, pero cuando el estamento sacerdotal, tanto farisaico como saduceo y todo lo demás, y el pueblo como masa rechazó
la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Lo consideró un embustero, lo consideró un bandido, mentiroso, y por ahí un montón de cosas que no se pueden borracho, ni decir. sí. Exactamente. Entonces, ellos siguieron, ¿sí?, su culto a Jehová, ¿verdad? Y sacrificando animales. Ya eso no tenía ningún sentido, porque el símbolo se había cumplido. El símbolo se había hecho una realidad. El tipo, propiamente hablando, el tipo ya se había hecho una realidad. Entonces, al él morir en la cruz, el pecado delante de Dios cesó. De hecho, cesó el pecado de aquellas personas, se fue perdonado el pecado de aquellas personas que habían existido y habían estado dentro de la ley en todo el periodo del Antiguo Testamento, de la dispensación mosaica, y empezaba el perdón para el resto de la humanidad. El punto C dice expiar la iniquidad, en hebreo kapar, igual sanar la culpa, borrar la ofensa. Obviamente el único que puede sanar la culpa o borrar la ofensa es Jesucristo, por medio de su acción sacrificial, primero para el pueblo de Israel y en segundo lugar para la humanidad toda. Jesús viene a concluir un pacto y a comenzar otro. No puede haber sanación y reajuste si las heridas están abiertas. Si el pueblo está en rebeldía, era necesario que el pueblo judío aceptase este acto expiatorio de Cristo para poder ser sanado y vuelto a restablecer como pueblo de Dios. Esto solo se hacía efectivo en aquellos que aceptasen el sacrificio de Cristo y terminaran su iniquidad y rebeldía contra Dios. Los que rechazaron la provisión dada por el Padre se estaban auto-excluyendo del nuevo pueblo de Dios. Romanos 4, 6 al 7, Tito 2, 14. 2, 14, sí. No sé si quieres leer Tito 2.14. A ver qué Tito nos dice. 2.14. Sí. Esa es una... Romanos 4, sí. Estamos leyendo aquí sobre la sanación, sobre la iniquidad. Borrar la Expiar culpa. la iniquidad. Sí, vamos a ver qué nos dice Tito. Colosenses de Jesús. No, Tito. Tito está por acá. Que se me fue con Timoteo. ¿Sí? Después de Timoteo. Sí. Tenemos el 2.14 que dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, que tiene que ser el pueblo de Cristo. Pero para tú ser pueblo de Cristo, tú tienes que aceptar lo que Cristo hizo por ti. Tú no puedes ser pueblo de Cristo si tú rechazas a ese Cristo. Entonces, ahí está la cosa, ¿verdad? Expiar la iniquidad. El punto D dice traer la justicia de los siglos, que es el título que asume el libro. Sí. Sedec, igual justicia sin final o perenne. La versión de 1960 traduce justicia perdurable, siendo más fiel al aspecto literal del texto, pero hemos preferido la versión de 1909 porque entendemos que es más pertinente. La justicia de los siglos quiere decir ciertamente la justicia de las edades, de los tiempos, de toda la eternidad. Y aquí entramos en un tema realmente exuberante y hermoso. Solo Cristo, Cordero sin mancha, Hijo de Dios, puro en todo el sentido del término, puede traer justicia eterna al hombre. Su muerte vicaria en la cruz ganó la justicia de Dios para que ésta cayera como un manto sobre nosotros. Gálatas 3:27. De Cristo estáis revestidos. Dios nos cubre con la justicia de Cristo. Como alguien que se encuentra a la intemperie, sufriendo los embates del gélido frío, esperando morir por congelación, recibe por gracia el abrigo de pieles que alguien deposita sobre él para salvarlo. Así la justicia de Cristo fue puesta sobre nosotros por la misericordia infinita de Dios, que no perdonó a su propio Hijo justo para poder salvarnos.
O sea, si en el último momento, cuando el Señor le decía allá en el Getsemaní al Padre, Señor, pasa de mí esta copa. Dios dice, está bien, no va a haber problema, no te va a pasar eso horrible que está por delante. No hubiera habido redención. No, exacto. No hubiera habido. Y la encarnación hubiera sido un fracaso. A veces uno se pone a pensar, ¿por qué la muerte tuvo que ser tan cruel, ¿verdad? tan dura? ¿Por qué si hubieran matado los judíos, lo hubieran apedreado tal vez? Tal vez. Pero si hubieran apedreado a Jesús, quedaba la cosa aquella de que pudo haber sido un profeta y que fue muerto como profeta de Dios. Sin embargo, al llevarlo a la cruz, lo hacían un maldito. Sí. Porque la Biblia está claramente decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y los escritos rabínicos, porque nosotros siempre buscamos cuando hablamos de las pruebas de la existencia de Jesús que no son bíblicas, o sea, aquí tenemos los 4 evangelios, ¿no? Que ya debe ser suficiente prueba, sí. Porque, por ejemplo, de Sócrates nadie escribió nada, el único que escribió fue Platón, y nadie niega la existencia de Sócrates, entonces, que vivía en el siglo V a.C. Entonces, o sea, los evangelios hubiesen sido suficiente prueba, 4 evangelios diferentes. Pero hay muchos también, por ejemplo, Josefo, Dion Casio en Roma, otro Suetonio, una serie de escritores romanos. Pero también existen los escritos rabínicos que muchas veces pasamos por alto. Por ejemplo, uno de los escritos rabínicos dice, en el año tal siendo Pilato gobernador de Judea, fue colgado Jesús, el traidor. Fue colgado Jesús. O sea, no prueba. Los judíos lo ven como el traidor. Como un traidor, como sí. Un traidor. Como un embaucador. Exacto, sí. Y por ahí hay muchas referencias en los escritos judaicos, rabínicos sobre Jesús. Incluso lo estábamos viendo el día creo que fue el domingo pasado, o cuando estuvimos hablando de la iglesia. Hay uno que se llama el diálogo de Git, donde dice que el embustero de Jesús está hirviendo en excrementos en el infierno. Horrible. Entonces, quiere decir que ellos reconocen que Jesús existió. Ve, entonces, además, ¿no? El evangelio no pudo salir de una varita mágica como salió la carroza de la Cenicienta. Sí. Entonces, y que fueron 4 evangelios en tiempos diferentes, por 4 personas diferentes. Exactamente. Es increíble. Que, menos Marcos, Lucas y Marcos, los otros dos sí vivieron con Jesús, los otros escribieron por las referencias que tenían, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. El Señor nos da la justicia de los siglos, la justicia perdurable. Y es una justicia por el inmenso amor que tiene el Padre, precisamente. De tal manera amó Dios al mundo. Por su creación. Exacto. No solamente como creación de la raza humana, sino de la creación. De toda la creación. En Jesucristo la creación se redime. La creación que se ha apartado de Dios es redimida, ¿verdad? Por eso cuando somos en Cristo, nuevas criaturas somos creados. La idea de redención viene de a veces ocurría en el mercado de esclavos de Roma, de Atenas, de cualquier lugar, que una persona se compadecía de alguien y pagaba el precio del esclavo, pero no para esclavizarlo, sino para dejarlo en libertad. De ahí viene el término redención. Redención. Sí. Y entonces eso es lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Redimirnos, o sea, comprarnos con un precio muy, muy alto, y los hombres deben entender que fue comprado con un precio alto. Y según Pablo en Gálatas dice que Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición. ¿Ves? O sea que a veces nos dicen, ¿por qué pasó esto? Y no nos damos cuenta de que el sacrificio de Cristo fue desde el primer momento, desde que nació como un niño. Claro. Ya eso era un sacrificio. Él no tenía que haber hecho eso. Él estaba en su gloria, en su majestad. Correcto. ¿Ves? Como Dios. Entonces,
Desde el momento mismo que él de la nace ya concepción, es en el un, momento de la concepción, ya está haciendo un entrar sacrificio. en un cuerpo humano. Exactamente. Wow, Así sí, ya mismo. es un sacrificio. Sí. Dice, sigue diciendo, por este amor inmenso del Padre que desoyó la súplica del Hijo. Desoyó. ¿Ves? Es lo que estábamos hablando, ¿eh? En Getsemaní, Mateo capítulo 27. Dios salvó a la humanidad perdida. Cristo se entregó voluntariamente para que pudiera haber escapado. Ya lo que me va a pasar, esto no lo voy a soportar, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Haber corrido como Noé. Sí, Como dice, este, sí, como como Jonás. Jonás. Dice que Como sudaba Jonás que lágrimas de sangre. de sangre. ¿Verdad? Entonces dice, para que los hombres y mujeres que no merecíamos más que condenación, fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. 2 Corintios 5:21. Es tan rico este concepto de la justicia imputada de Jesucristo que tendríamos que escribir otro libro para agotar. Somos justificados por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Solo por la fe. No hay otra forma de salvación, no hay otro medio ni riqueza suficiente en todo el universo que pueda comprarla. Solamente depositar nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. El cual, Jesús, esto lo pongo yo aquí entre paréntesis, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4, 25 y 5. Este texto me encanta a mí, es uno de los textos preferidos. ¿Verdad? Somos justificados por la fe y por esa fe podemos firmar la paz con Dios, ¿verdad? Gracias a lo que Cristo logró en la cruz. Pasarán eternidades y nosotros nunca podremos estar lo suficientemente agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros. Entregar plenamente su vida para nosotros. Sigue diciendo, no podemos entrar en la presencia de Dios sin la justicia de Jesucristo. Él nos abrió el camino para acceder a Dios, de quien estábamos separados por la mampara del pecado. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. O sea que la justicia nuestra es Jesucristo. Si nosotros fuéramos a crear nuestra propia justicia para ser salvos, nunca podríamos lograrlo. Es tremendamente blasfemo que haya doctrinas que se llamen cristianas que quieran poner algo al lado de Cristo para ayudar en la salvación. O sea, así tú eres salvo, pero tú tienes que guardar el sábado, o tienes que guardar la ley, o tienes que hacer obras de caridad, o tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. O sea, un evangelio torcido, tergiversado, que está mediatizado por obras, por acciones. Ninguna obra que yo pueda hacer puede justificarme a mí delante de Dios, ni comprar mi salvación. El Señor lo dijo. Cuando ustedes hagan todo lo que tienen que hacer, pueden decir siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer es suficiente. Correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, darle un vaso de agua a uno que está sediento, sí. darle un plato de comida a uno que está hambriento, ayudar al que está necesitado. Eso es lo que como seres humanos estamos llamados a hacer, exactamente. Pero para salvarme, eso no me justifica a mí delante de Dios. Y el punto E que ahora tenemos, todavía nos quedan unos minutitos. Sí. El punto E dice sellar la visión y la profecía. En hebreo, hatam, sellamiento. La culminación de todas las profecías con relación a la antigua dispensación y al advenimiento del Mesías, incluyendo lógicamente
esta misma de las 70 semanas. La primera venida de Cristo concluye toda una etapa histórica del pueblo de Dios. La termina, la finiquita completamente. La nueva cualidad del pueblo de Israel asegura que cualquier profecía que quedase por cumplir se cumplirá forzosamente dentro de la nueva situación que ese pueblo tiene. Ahora, el Israel espiritual, que incluye obviamente a los judíos cristianos raciales, el remanente, recibe todos los privilegios que antes recibió una sola nación racial. Este remanente representa ahora a ese pueblo racial, pero está unido al pueblo espiritual, que es la iglesia. Las profecías del Antiguo Testamento trascienden al nuevo pueblo de Dios, la iglesia, unidos con él, el remanente, por un nuevo pacto. Esta es la parte que nuestros hermanos dispensacionalistas no logran entender. Póngalos como los pongas y súbalos donde los súbalos y bájelos a donde los bajes. ¿Qué pasa? Ellos entienden que Dios escogió un pueblo, ese pueblo es el pueblo racial de Israel, y que en ese pueblo se tienen que cumplir todas las promesas que Dios les dio en el Antiguo Testamento. Yo te voy a dejar la pregunta a ti y se la voy a hacer a los que estén siguiendo o a los que van a seguir este programa. ¿Con cuántas tribus hizo Dios un pacto en el Sinaí? Ahí está la pregunta. ¿Con cuántas tribus? ¿Con una sola tribu, que se llamaba la tribu de Judá, o la hizo con 12 tribus? Ahí está. Entonces Dios no cumplió el pacto con esas 12 tribus. Las cumplió solamente con una tribu. Con una tribu. Sí, porque mire, por mucho que se caigan de espaldas diciendo que esas 10 tribus que están perdidas están por ahí, por algún lugar, eso no tiene sentido ninguno. Históricamente no se puede probar. No cabe la menor duda de que esas tribus desaparecieron, se ligaron con otros pueblos y se apartaron por completo de la nación de Israel. Quedó entonces una sola tribu. Quedaron dos tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y esas dos tribus eventualmente se fueron integrando. En el tiempo en que Pablo vivía, él todavía podía decir: yo soy benjaminita. ¿Ves? Pero ¿cuánta gente tú puedes encontrar hoy que te digan: yo soy de la tribu de Benjamín, o yo soy de la tribu de Isaacar, o yo soy de la tribu de Zabulón? Muy pocos. Si existe alguno, o que piensa que de alguna tribu de eso, han pasado más de 2000 años. Es cierto, ¿no? Ni siquiera los judíos son puros. Están ligados con otras razas, con los rusos, con los alemanes, con los polacos, con los españoles, con todo. Sí. Entonces es absurdo sostener ese concepto racial. No hace sentido. Por lo tanto, la única alternativa que tiene eso es que todas esas cosas trascienden a la iglesia, al nuevo pueblo, en el nuevo pacto. Es más, cuando tú tomas el Nuevo Testamento, todo lo que se dice del Antiguo Testamento del Israel natural, se dice en el Nuevo Testamento de la iglesia. Por lo tanto, ese es el nuevo pueblo de Dios. Y en ese pueblo se cumple, juntamente con los judíos cristianos, obviamente. Y todo es perfectamente justo. El gentil que no se arrepiente es condenado. El judío que no se arrepiente es condenado. Porque nadie, hasta donde yo veo en la Biblia, nadie se salva por pertenecer a una raza. Yo no conozco eso. Sin embargo, cuando tú tomas a los escritores dispensacionalistas, Ryrie, Walbur, MacArthur y toda esta gente, da la impresión, como ellos hablan, de que el judío se salva por el hecho de ser judío. Y punto. O sea, aunque te quiera salvar, aunque no te quiera salvar, te vas a salvar porque eres judío. Sí, eso es un absurdo, eso no hace sentido. Pero ese sinsentido es el que ellos creen y el que quieren que nosotros creamos también. Entonces, la Biblia nunca habla, aquí seguimos explicando esto, la Biblia nunca habla de dos pueblos de Dios, uno racial y otro espiritual. Los que sostienen esta teoría de los dos pueblos dan a entender que Dios tiene un privilegio especial, ni siquiera con una etnia, sino con una tribu de esa etnia. Para un verdadero cristiano evangélico que haya entendido correctamente el significado de la revelación en el Nuevo Testamento, esto es sencillamente inadmisible. El Nuevo Testamento es bien claro en especificar que Dios hizo de gentiles y judíos Israel
un solo pueblo. Ujú. Romanos 4, 9 al 16, Gálatas 3, 6 al 11, 3, 26 al 29 y Efesios 2, 11 al 22. Ujú. Nadie tiene derecho a retrotraer las profecías de un pueblo, a un pueblo especial en particular. Adicionalmente, la situación de los que sostienen este punto de vista, los dispensacionalistas, queda en entredicho, puesto que Dios hizo un pacto, lo que estábamos hablando, Ujú. puesto que Dios hizo un pacto con 12 tribus descendientes de los 12 12 patriarcas del antiguo Israel. Pero vemos que una tribu solamente ha quedado, lo que significaría, según ellos, que Dios ha cumplido su promesa a una sola tribu, la de Judá. Quien sostiene esta interpretación debe explicar qué ha pasado con las promesas hechas a las otras 11 tribus. Este absurdo hace insostenible la posición dispensacional de que las profecías pertenecen y se cumplirán en el pueblo del Israel racial. O tomamos la profecía hacia un pueblo racial como un todo, o sea, que incluye a todas las tribus, o tenemos que comprender que éstas trascienden a un pueblo espiritual, que desde el principio estaba en la mente de Dios. Aquí está 1 de Pedro 1, 18 al 20, Efesios 1, 4. Cristo selló la visión y la profecía al cumplir plenamente con todo lo esperado con el pueblo en el Antiguo Testamento. Si ese pueblo fue lo suficientemente ciego para no ver el día de su visitación, no puede culpar a Dios por ello. Ahí está. Está muy claro. Está más que claro. Ahí está Mateo 23 y Hechos capítulo 7. Pues, pastor. Es interesante que cuando Pedro, ¿no? Cuando viene el día de Pentecostés y Pedro habla a la multitud allí frente al aposento alto, ellos que dicen que se compungieron de corazón y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Te acuerdas? Arrepentidos. Pedro pudo haber dicho, no, ustedes no tienen que preocuparse porque ustedes son judíos. Sí, ustedes están exentos de todo esto, ¿eh? Entonces, no, arrepiéntanse. Bautícese, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. ¿Vale? O sea que ellos también tenían que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino, al nuevo pacto. Y a ver, pastor, ¿sí? No, le propongo que el tema que sigue, fungir al santo de los santos, Mashaya, ungido, dejémoslo para la próxima. Está bien, porque está bien largo y quizás amerita trabajarlo un poco más. Estamos escasos de tiempo. Entonces mejor paramos acá, ¿ya? Y continuamos en la próxima, en la página 360. Ok, perfecto. Ahí continuaremos. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres que te amplíe algo o algo? No, creo que así estuvo muy bien porque se trabajó punto por punto, ¿no? Cada uno de estos propósitos. Sí. Es que esta profesión es muy importante. No se debe tomar a la ligera, sí. No, a la ligera no. Sí, hay un libro muy bueno que te recomiendo, no sé si quizás por internet lo puedas conseguir, de Sarabí. Armando Sarabí es argentino, es un lexicógrafo argentino muy erudito. Sarabí, sí, con B corto. Okay. Sí. Se llama La profecía de las 70 semanas. Okay. Es muy importante, yo lo uso mucho aquí déjame ver si aquí en el espérate. En la bibliografía de sí, Star. Porque no estoy seguro cuál es el primer nombre, déjame ver. En escatología, Fernando Sarabí. La profecía de las 70 semanas. Es magnífico. Y es editado por CLIE, la editorial Bautista Española. Sí, es muy bueno, muy bueno. Otro muy bueno que está aquí es José Grau. Hockeman, Hendrickson, Hanegraaff. Todos son tremendos eruditos y todos más o menos, todos estamos de acuerdo más o menos en este aspecto, en este asunto puntual, ¿no? De lo que significa el pueblo de Israel y de lo que significa... Que todas esas cosas hay muy buena bibliografía, son 62 libros, entonces, 64 libros en total, con diccionarios y todo. Pues nada, pastor, vamos a orar entonces, a despedirnos de ¿Tú no quieres despedir en oración? Bueno, también. Adelante entonces.
Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, y moras en nuestros corazones también. Gracias por este tiempo, por estos momentos que nos has dado de conocer un poco más de ti, de conocer de tu palabra, Señor. Conocer toda esta historia tan grande, tan maravillosa, Señor, y que la podemos traer al contexto actual, poder comparar y poder entender más de lo que es este pueblo tuyo, de lo que es la iglesia, Señor, y cómo nos debemos mover y comportar como iglesia, Señor. Gracias por el pastor Eduardo, que nos trae todos estos conceptos, que nos aclara, que nos define, que nos orienta, que nos guía, Señor. Bendícelo, bendice la congregación a la cual le has entregado, le has encomendado, Señor, para llevarla. Gracias, Padre, te damos muchos agradecimientos porque pones herramientas para poder hacer este trabajo como es todos estos medios de tecnología, y pones a un hombre que nos ayuda grandemente, que es nuestro hermano, que está pendiente los sábados que vamos a grabar. Así que Andy, que el Señor te bendiga, te bendiga a ti, bendiga a tu esposa, tu nueva familia, y que todos unidos como un solo cuerpo podamos llevar, orientar y guiar a otras personas hacia la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos el próximo mes.